Hace 3 años a Jennifer Pérez, una mujer de 27 años y madre de 5 hijos, le dieron una noticia. Me dijeron que era la picadura de un pito y que eso había producido. Me mandaron un tratamiento, me mandaron a un lado donde le hacen a uno esa prueba. El pito, como le dicen en Colombia, es el insecto que transmite un parásito microscópico, el Trypanosoma cruzi, o tripa no se asoma en la cruz, una mnemotecnia para que se acuerde. Este parásito es causante de la enfermedad de Chagas. Jennifer vive en el Catatumbo, una región ubicada en el departamento del norte de Santander, en Colombia. Tiene una casa en la vereda Cerro González, una zona rural, minera y cocalera. Cuando le diagnosticaron el Chagas, a Jennifer la hospitalizaron. Duré 8 días y como estaba en embarazo del niño, ya embarazo término, me dieron de alta y me dijeron que con el tratamiento de antibióticos fue el que me mandaron. Se sintió mejor, pero dice que no fue por lo que le dieron en el hospital, sino por los secretos, hierbas medicinales, rezos y baños que le dio un curandero para sanar su enfermedad. Recientemente, a Jennifer la volvió a picar algo. Ella cree que fue el pito. Sin embargo, esta vez prefirió no ir al hospital, sino recurrir directamente a los secretos. El riesgo es que tenga el parásito sin saberlo. Precisamente al Chagas le dicen la enfermedad silenciosa. El Trypanosoma cruzi puede estar en el cuerpo y pasar desapercibido por años e incluso décadas antes de ocasionar serios problemas en el corazón. Es una enfermedad considerada por la Organización Mundial de la Salud como desatendida u olvidada y que afecta principalmente a poblaciones rurales y de bajos recursos. En Latinoamérica está en 21 países, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Y la historia de Jennifer representa solo a una de entre las 6 y 7 millones de personas infectadas que se estima hay en el mundo. Este episodio nace de una alianza con la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, o DNDi, por sus siglas en inglés. Es una ONG enfocada en la investigación y desarrollo de tratamientos para personas que sufren de alguna enfermedad olvidada. Sí, el mal de Chagas no es el único en esa categoría. Y nos sentamos a conversar con 3 personas expertas en el tema. Yadel Kratz, gerente senior de investigación y desarrollo de medicamentos. Hola Efraín, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá hoy para tratar de este tópico que es veramente importante. Andrea Marchiol, gerente senior de acceso para Chagas. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, realmente estamos muy contentos y también gracias por darnos el espacio para visibilizar las enfermedades que nosotros llamamos desatendidas. Y Mauricio Vera, responsable del Subprograma Nacional de Enfermedad de Chagas del Ministerio de Salud aquí en Colombia. Muchas gracias por la invitación a este escenario en el cual trataremos de que aquel evento desatendido y olvidado realmente cada vez sea menos desatendido y menos olvidado. Juntos vamos a intentar comprender el complejo escenario en el que se mueve esta enfermedad y vamos a abordar algunos de los retos en materia de diagnóstico, tratamiento y de salud pública en los que se trabaja desde esta iniciativa y en el país. Mi nombre es Efraín Rincón y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Shots de Ciencia. Yo creo que es un caso clásico, o más bien lo más común como se nos presentan los pacientes crónicos, ¿no? El caso de Jennifer es un claro diagnóstico de un Chagas crónico, o sea que lleva varios años de diagnóstico, me decís, hace 3 años. Y muy interesante también porque ella se encuentra en una etapa muy importante donde debería intervenir, o seguramente los servicios de salud tienen que estar muy alertas para diagnosticar este tipo de personas, porque una de las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas es la transmisión congénita. La transmisión congénita significa el paso del parásito de una madre con la enfermedad a su bebé durante el embarazo o el parto. Entonces, el sistema de salud tiene que estar muy prevenido y es por eso que hay normativas que están dentro de lo que serían las políticas públicas o las normativas del Ministerio de Salud de Colombia de tamizar a las mujeres embarazadas, principalmente aquellas que viven o están en áreas de riesgo, ¿no? Entonces vendría a cerrar un tipo de transmisión y una población diana muy importante, porque sabemos que desde una persona que está embarazada puede transmitir entre un 5 y un 10% su enfermedad a su niño o a su niña. También hay otras maneras de tener Chagas. Una de las más comunes es la vectorial o a través del insecto, que a propósito tiene otros nombres en la región como chinche, vinchuca o barbeiro. Para que se hagan una idea, aquí les va un fragmento del episodio número 6 de Shots de Ciencia que se llama Silencio Tropical. Allí,
Jorge Molina, un miembro del Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical de la Universidad de los Andes en Colombia, explica cómo ocurre. Supongamos que ese insecto llegó alrededor de las 7 de la noche volando atraído por la luz, la persona terminó de ver la novela, a las 8 o 9 de la noche apagó el televisor, apagó la luz, se fue a acostar y el insecto comenzó a desplazarse desde la periferia de la casa hacia el interior de la habitación donde está la persona. Bueno, pues imagínese este insecto subiendo por todo su cuerpo. Pasa por sus brazos, su pecho. Usted no siente nada, no lo siente. Sucede que el pito es atraído por los olores muy particulares de las bacterias que están en nuestra cara. Y cuando llega sobre la cara, comienzan a funcionar estímulos que ya no son químicos, sino que son térmicos. Entonces, este bichito la tiene tan clara que activa sus sensores térmicos para encontrar el mejor punto y ahí picar y chupar la sangre. Entonces el sistema está tan bien refinado que él no comienza a picar y a picar y a picar hasta que encuentra un capilar. No, él primero sensa la superficie y sabe dónde está el sitio con mayor probabilidad de encontrar capilares para poder introducir su probóscide. La probóscide es como una trompita en la punta de la cabeza que el insecto usa para chupar. Cuando la introduce con un alto grado de certeza de que ahí va a encontrar un capilar. Nada que hacer. Este insecto sí es cosa seria. Cosita seria. Si se pusiera a picar, a picar por todas partes o por toda la cara, pues en verdad no tendría mucho sentido. Eso hay que dejarlo claro. Los insectos no van picando ahí por cualquier lado sin razón. Sí, ellos saben lo que hacen. Por ejemplo, el pito primero percibe la temperatura de distintas zonas, va tanteando la región. Ok. Como buscando un tesoro con un detector de metales, hasta que encuentra el punto ideal. Y el animal comienza a llenarse y alcanza a incrementar varias veces su peso corporal original. Entonces, ¿Crece? ¡Crece! Y cuando ya no tienen más espacio para echar la sangre o para introducir la sangre en su sistema digestivo, la única opción que les queda es defecar. Hacer popó. Es un descarado. Lo pica, le hace popó encima y ni siquiera un hola, ¿qué más? Tal cual. Así son todos. Y esto es un detalle que hay que tener en cuenta porque el parásito que transporta el pito, el Trypanosoma cruzi, está literalmente en el popó del pito. Y cuando el insecto se va, las heces quedaron cerca al sitio de picadura, la persona siente la rasquiña y dormido se frota con los dedos. Al rascarse se abre un poquito la piel y por ahí entra el parásito. O simplemente usted se pasa sus manos con popó del pito por los ojos, la nariz o la boca y sin darse cuenta, por ahí también se le metió. Otra de las maneras de infectarse es por la vía oral o consumiendo alimentos que tengan el parásito. También por medio de transfusiones de sangre que pueda estar contaminada. Por eso es muy importante que el seguimiento que se le haga a esta enfermedad suceda teniendo en cuenta situaciones que aumenten la exposición al parásito, como las que ya se han nombrado. Aquí continúa Mauricio. Colombia hemos identificado alrededor de 596 municipios en los cuales existen factores de riesgo, llámese la presencia del pito, del triatomino, del vector, junto con otros factores, bien sea para la transmisión oral o para la transmisión vectorial, como bien lo manifestaron ahorita. Yo quiero rescatar, y lo más importante es la historia de vida expresada por Jenny, y es la historia de las personas que viven en las zonas rurales dispersas, que tratan de acceder a los servicios de salud y que también se ven en dilemas entre atender aquello que le indica el sistema de salud nuestro o la medicina tradicional, y que esto nos genera grandes retos. Además, también me pone a reflexionar un poco frente el por qué la enfermedad de Chagas a nivel mundial es considerada como desatendida y olvidada en un paquete grande de enfermedades. Y va a ser como una precisión que para el caso de Colombia, la enfermedad de Chagas tiene un subprograma desde 2008 y oficializado en el 2013 que trata de organizar las atenciones precisamente para que aquello que es desatendido sea atendido. La historia de Jenny me trae remembranzas de en algún momento tratamos nosotros de evaluar las representaciones sociales de la enfermedad de Chagas. Hicimos entrevistas a profundidad y me acuerdo que en Nunchía, Casanare, una de nuestras áreas de alta transmisión de la enfermedad, en algún momento le hice la entrevista a un niño y el niño me decía que su mamá la habían detectado
y le han indicado que tenía Chagas. Y el niño me decía que él dormía debajo de la cama de la mamá. Y yo le preguntaba, ¿y por qué duermes debajo de la cama de tu mami? Y él me dice, porque el médico le dijo a mi mamá que se iba a morir de Chagas. Y yo quiero estar con ella hasta el último momento. Esto lo acompaño con las representaciones simbólicas que se tienen. Entonces, normalmente en Colombia, en las áreas de alta transmisión, donde es más conocido el evento, como en los Llanos Orientales, en Boyacá, en Santander, en una parte de Cundinamarca, para la población, la enfermedad de Chagas tiene una representación simbólica en el pito y la infección tiene una representación simbólica en el corazón. Y la enfermedad, ya con sus manifestaciones de afectación al corazón, tiene una representación simbólica en una calavera, es decir, en muerte. Y si la representación simbólica es una calavera, pues lo que está emergiendo como categoría es la desesperanza. Y la situación acá es que en enfermedad de Chagas, a pesar de que a nivel internacional se considera desatendida y olvidada, sí tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten avanzar hacia la esperanza. Entiendo que mucho de lo que ha hecho que Chagas pues sea esta enfermedad desatendida u olvidada, que tenga tantas problemáticas en los territorios, en efecto, pues es que se pueda identificar, ¿no? Lo que tú mencionabas, Andrea, frente a que hay, por ejemplo, una debilidad entre la búsqueda de esta enfermedad, ¿no? Me gustaría como comenzar por ahí, por el diagnóstico, por saber cómo se entera una persona que tiene Chagas, cómo funciona todo este proceso, y que ahí también puedas desarrollar un poco sobre estos vacíos que de pronto ahorita mismo, que ya mencionaste uno y lo repito otra vez, de que el sistema de salud pues todavía tiene como esa limitación para ir a buscar, ¿no? Y pensando en las zonas rurales, además, que son siempre tan alejadas y tan de difícil acceso. Vuelvo a retomar la idea del silencio, ¿no? de una enfermedad silenciosa, porque eso nos permite despejar un poco el hecho de como médicos, recibir a una persona con Chagas con síntomas. No esperemos recibir, no es lo más frecuente, porque dijimos que más del 70-80% de las personas no presentan síntomas, sin embargo tienen la infección. Entonces ahí hay una responsabilidad del sistema de salud de evaluar las personas por el riesgo y no por evaluarlos clínicamente. Un poco por eso que tenemos que cambiar un poco, como se dice siempre, ¿no? Un poco el chip, ¿no? de buscar por riesgos. Y esto es lo que generalmente trabajan los programas nacionales. O sea, hacen un mapeo de su país, del contexto, ven dónde son las áreas de mayor transmisión, mayor endemicidad, pero también hay un importante mensaje que nos deja la humanidad, que muchas veces las personas no nos quedamos siempre en el mismo lugar, vamos de un lado para el otro. Y con eso es que nos vamos, salimos de nuestros lugares donde tal vez nos infectamos y llevamos con nosotros la infección a otros lugares donde teóricamente lo que llamamos normalmente las áreas endémicas, las grandes ciudades, que generalmente no hay vector, pero sí hay una persona que tiene derecho a saber su condición de infectado y también, en consecuencia, ser atendidas como se debe, ¿no? Entonces, en ese caso es el rol del sistema de salud de buscar. Y hay diferentes normativas, como te decía, la necesidad de buscarlos en momentos específicos del ciclo de vida de las personas. El embarazo es una de ellas, mujeres en edad fértil, los niños, aprovechando determinados los contactos de los niños, de la salud infantil en los sistemas de salud. Y bueno, existen buenas herramientas de diagnóstico. Tal vez no te digo que son las mejores, pero existen y se pueden mejorar, estamos en eso. Hay muchos grupos de investigación, muchos programas interesados en mejorar el diagnóstico, pero lo importante es que hoy existe posibilidad de diagnosticarte, de diagnosticar la enfermedad, ¿no? Entonces, el hecho también de capacitar el sistema de salud en la búsqueda activa, digo, al médico, a la enfermera, a la odontóloga, al bioquímico, o sea, todo el personal de salud tiene que saber de Chagas, no solo el médico.
¿no? Yo le doy un rol sumamente importante a lo que sería el personal de salud con la figura de la enfermera sea enfermera, auxiliar de enfermería, que tiene ese acto de vocación, de vínculo, ¿no? Del sistema de salud con la comunidad. Entonces, para, diríamos, entrar en el camino de la esperanza, decir que existen buenas herramientas diagnósticas que vamos a mejorar y pensando un poco en las dificultades que hoy tenemos, son herramientas diagnósticas un poco complejas que realmente se pueden hacer bien en lugares, en hospitales o en laboratorios donde están equipados y con personal especializado. Entonces eso existe. Y en Colombia hay una red, principalmente las áreas endémicas, que cada vez se está fortaleciendo más. Hay países que todavía no tienen ni esa red de laboratorios, que hay que seguir fortaleciendo. Pero nosotros queremos dar un paso más y estamos con muchos grupos de investigadores tratando de simplificar los procesos. Cuando hablamos de simplificación es introducir lo que llamamos diagnósticos rápidos, con una prueba rápida que tal vez en poco tiempo, con personas no demasiado especializadas o profesionales de la universidad, sino más bien que sean personal capacitado en la técnica, pero que en poco tiempo nos pueden dar un resultado. Y eso existe en el mercado, hay pruebas rápidas, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo todo un trabajo de ver el rendimiento de esas pruebas rápidas en los diferentes contextos, porque no es lo mismo una prueba rápida que se utilice en Argentina, en Brasil o en Colombia. El país tiene que saber qué tipo de herramientas diagnósticas utiliza. Y entonces estamos en ese proceso de simplificar todo lo que sería la atención. ¿Para qué? Para que esa atención se pueda dar en el primer nivel de atención, o sea, en la atención primaria de salud. Ahí donde vive la gente. Porque si realmente no avanzamos en la atención en el primer nivel, la gente desiste de atenderse. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabemos, afecta el Chagas, como otras enfermedades, afectan poblaciones vulnerables. Esas personas, para ser atendidas, necesitan dejar de trabajar, pierden el día de trabajo, tienen que trasladarse a los hospitales donde le hacen los laboratorios y eso implica dinero, necesita dinero para el transporte, para el hospedaje, para el alimento. Nosotros le llamamos el gasto de bolsillo no médico, que no es menor, porque en poblaciones vulnerables solo le decís que gaste 5.000 pesos y ya lo pone en una condición realmente de vulnerabilidad aumentada, ¿no? Entonces, yo creo que los mensajes más importantes es la simplificación de la atención y la atención en el primer nivel, ¿no? Cerquita de las poblaciones. Una vez, en efecto, se tiene ese acceso eficiente al tratamiento, aparece otra capa u otro nivel alrededor del Chagas y en efecto son los tratamientos que también los entiendo, digamos, como esa primera línea de acción para lidiar con la enfermedad. Si pensamos en una persona que logra superar desde la ruralidad pues el montón de barreras que existen para llegar al tratamiento, ¿con qué se va a enfrentar? ¿Con qué tiene que enfrentarse Yadel? Me gustaría que me comentaras ahí frente a lo que ahora existe. Entiendo que son medicamentos pues que uno los puede considerar viejos y que no necesariamente por ser viejos es que sean negativos. Hay muchos medicamentos que se siguen utilizando hace décadas que funcionan, pero sí también porque tienen un grado complicado frente al cuerpo y que también no necesariamente todo el mundo puede, simplemente por su estado de salud, por su condición médica, adquirir este medicamento. ¿Tú qué me puedes mencionar sobre este tema? Perfecto. Creo que cuando hablamos de tratamiento para la enfermedad de Chagas tenemos que separar dos situaciones, ¿vale? Entonces la persona que ya ha sido infectada por un par de años y le tocó mucho para el diagnóstico y ahora ya tiene complicaciones cardíacas. Ahí ya es una situación un poco más compleja, entonces necesita atendimiento especializado, cardiología, todo eso. Y hay tratamiento claro para la condición cardíaca específicamente, pero todo mucho más complejo, grave y costoso, ¿vale? Pero la otra situación es la situación donde se busca el tratamiento de la infección. Entonces, hay tratamientos disponibles que son efectivos contra el parásito, el Trypanosoma cruzi, que es el parásito causador de la enfermedad. Y son efectivas, sobre todo si el diagnóstico es rápido
y cuando tratamos los niños y los jóvenes. Entonces son dos tratamientos antiparasitarios, el benznidazol y el nifurtimox. Y como habías dicho, son drogas muy viejas, pero tienen una efectividad muy buena en casos, como le había dicho, entre jóvenes y niños, y también para el tratamiento de la condición congénita, como Andrea nos había dicho, entonces los niños recién nacidos, y funcionan muy bien. Entonces pueden librar el paciente de la infección, y esto entonces impide que las condiciones cardíacas se desarrollen después de 10, 20, 30 años. Este es un cuadro general. Y sin embargo, son medicaciones que sí funcionan muy bien en estos casos, con limitaciones, pero también son drogas viejas. Entonces han sido desarrolladas más de 60 años, con tecnologías más viejas, con otro, digamos, con otro cribado, con otra tecnología, y sobre todo con una mirada un poco más no tan enfocada en la seguridad como son con las medicaciones más modernas. Entonces funciona muy bien para estos casos, pero no está muy claro si tratar las personas con los casos más avanzados de Chagas, si son efectivas o no, en verdad. Y tienen toxicidad también, entonces muchas de las personas no toleran la medicación. 20-30% de estas desarrollan como efectos colaterales en la piel o cosas así, y entonces se quedan sin opciones para el tratamiento. Entonces esos son los dos lados de la moneda, ¿vale? Hay dos tratamientos ahí que son efectivos en situaciones muy particulares, y nosotros debemos garantizar que las personas que están diagnosticadas reciban este tratamiento adecuadamente, pero hay también una necesidad muy clara de desarrollo de nuevas herramientas, sobre todo diagnóstico y tratamiento combinados, que puedan entonces tratar a todos y que sean efectivas para todos los pacientes. ¿Tú ahí qué identificas como esas limitaciones de pensar en por qué no hay nuevos medicamentos, ¿no? Entendiendo esto, que hace que sea tan difícil como avanzar, ¿no? Yo lo siento como que sea un paso lento igual. No, verdad. Y ahí creo que es una asociación de muchos factores, pero dos factores son principales. Uno son los vacíos de conocimiento acerca de la enfermedad. Esa enfermedad ha sido descrita hace más de 100 años ya, pero hay lagunas ahí de conocimiento que no dejan la investigación, el desarrollo progredir tan rápido como nos gustaría, pero creo que eso es un punto, claro, pero la razón principal creo que es una enfermedad olvidada, y así es porque afecta a las comunidades rurales, las personas más pobres, los países más pobres. Entonces no hay ahí dentro del modelo de innovación clásico de la innovación farmacéutica, y esto engloba las industrias, los gobiernos, la academia, todo eso en esta parte. No hay tanta investigación y tanta inversión. Entonces, cuán rápido y cuán bueno vamos por el desarrollo depende mucho del nivel de inversión, nivel de prioridad y de coordinación de la comunidad de investigación que hay. Entonces, para esa enfermedad como Chagas es muy claro. Hay una falta de coordinación entre los agentes, hay poca inversión o que no es continua, y hay muy poco interés de las grandes farmacéuticas, y entonces esto genera retrasos, y entonces hay un par de iniciativas ahí. Creo que DNI y otros trabajan para hacer esto, coordinando los aliados y buscando inversiones, pero necesitamos más, en verdad, para que se desarrolle. El desarrollo de medicamentos es algo difícil, necesita de mucha gente, de red de colaboración y de inversión. Entonces necesitamos desde los pacientes, los médicos, la industria, los gobiernos, la academia, todos juntos para lograr este desarrollo, y seguimos con mucha necesidad no atendida también. Estos medicamentos que ya existen, digamos en términos antiparasitarios, ¿cuál es el efecto, si se quiere, molecular que tienen sobre el microorganismo? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Vale, los dos medicamentos, benznidazol y nifurtimox, son muy parecidos en ese sentido. Son pequeñas moléculas, entonces medicamentos clásicos no son como anticuerpos ni nada más moderno. Entonces son pequeñas moléculas químicas que son reactivas, y
¿Y qué digo con reactivas? Entonces, son tratamientos orales, una vez que el paciente lo toma, se distribuye por el cuerpo, y donde encuentra el parásito, hay enzimas en el parásito específicamente que transforman la molécula en diferentes tipos de radicales reactivos que interagen entonces con las proteínas y con las enzimas del parásito específicamente, y entonces impiden que este se replique y causa la muerte del parásito. Entonces son un poco inespecíficas, no hay un blanco molecular muy particular, pero son moléculas reactivas y que actúan sobre el parásito. Y ahí creo que por este tipo de farmacología, digamos, que también están asociados los efectos colaterales, ¿vale? Entonces, como son reactivas, interagen con las proteínas del parásito, interagen también un poquito con las proteínas del huésped, y así causan los efectos colaterales. Entonces, nos tocaría también desarrollar tratamiento. Y otro punto que nos toca es que necesitan tratar los pacientes por 2-3 meses. Entonces, les toca tomar un comprimido por día por 2-3 meses. Entonces, es un tratamiento largo que tiene efectos colaterales. Entonces, sería bueno en los proyectos de investigación y desarrollo que se busque compuestos que sean más selectivos, entonces muy, muy específicos para el parásito, que sean orales y que sean seguros, y que el tratamiento sea lo más corto posible para evitar los efectos colaterales, pero también para ayudar en las políticas públicas, ¿vale? Porque un tratamiento corto, oral, que sea adaptado para el campo, facilita mucho para que estos lleguen a los pacientes que, como hablamos acá, muchas veces son en áreas más remotas de todo eso. Entonces es un poco asociado a la farmacología y cómo definimos qué es un buen medicamento para la enfermedad de Chagas. Creo que estas características todas deben ser consideradas. Una pausa y ya regresamos. Buenas, ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com/shots de ciencia ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. Shots de Ciencia. Antes de la pausa, Andrea Marchioli y Yadel Kratz, del equipo de DNDi, hablaron del estado y los retos que tiene el diagnóstico y el tratamiento del Chagas. Y aunque hay un avance para mejorar estos aspectos, todavía queda un arduo trabajo por hacer, y una parte importante es cómo estos pasos que se dan para diagnosticar y tratar esta enfermedad se articulan con la salud y la política pública de los países, en particular en el contexto colombiano. Sobre esto nos cuenta Mauricio Vera. El gran reto que tenemos actualmente en Colombia en enfermedad de Chagas, específicamente en el componente de atención clínica de los afectados, está en población rural dispersa y en los pueblos indígenas de Colombia. Cuando hablo de los pueblos indígenas, porque es un reto. Cualquier intervención que realice en pueblos indígenas, debemos respetar y conocer su cosmovisión y su cosmogonía. Y todos los pueblos indígenas son diferentes. Por ende, estas tecnologías que han venido mencionando, los 2 medicamentos que tenemos actualmente y que siguen siendo efectivos para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, en su implementación en pueblos indígenas requiere un plan específico por pueblo indígena. Tenemos que ver cómo armonizamos y conciliamos con los mecanismos que tienen de medicina tradicional. Y por el otro lado, si vamos a trabajar población rural dispersa no indígena, el asunto es cómo garantizamos la seguridad y la adherencia al diagnóstico y al tratamiento. Tenemos mecanismos, el Estado ha ido trabajando desde el año 2016 a la luz de la Ley Estatutaria en Salud, en diseñar e implementar rutas integrales de atención en salud. Y enfermedad de Chagas es una de ellas. Y durante 4 años hemos trabajado en validar si nos puede funcionar bien la ruta. Y los resultados son muy halagadores. Identificamos las barreras. Se aumentó 1.300% el acceso de personas en los sitios donde implementamos la ruta. O sea, el problema está allí. Reducimos los tiempos entre el acceso a la persona que tenga el diagnóstico, que tenga los resultados del diagnóstico.
Se reducen los tiempos para iniciar tratamiento, pero ahora nuestro problema está en términos en diagnóstico, población rural dispersa, pruebas de diagnóstico rápido y cómo las vamos a implementar en un marco de atención primaria en salud. La mejor forma de llegar es con pruebas de diagnóstico rápido. Sin embargo, esto nos va a exigir una adecuada implementación, porque en muchas poblaciones existe la falsa creencia que el mejor diagnóstico es aquel que requiere una alta complejidad de infraestructura o laboratorios. Y cuando llegamos con una prueba muy sencilla, tenemos problemas de adherencia en la población, ya lo hemos vivido en algunas zonas del país. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que actualmente tenemos deficiencias de diagnóstico bajo las pruebas tradicionales o convencionales en la Amazonía de Colombia, una parte de los llanos orientales, en el litoral pacífico, en el Catatumbo y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la única alternativa que vamos a tener son pruebas de diagnóstico rápido, pero tenemos un buen panorama hacia el futuro. En la parte de medicamentos para los tratamientos, debo aclarar de que Colombia desde el año 2008 no presenta desabastecimiento para nifurtimox o para benidazol. El primero, su fuente es una donación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y tenemos realmente un abastecimiento fluido. El segundo lo debe adquirir el gobierno de Colombia mediante compra internacional y pues aquí ya dependemos de los lotes disponibles, pero afortunadamente Colombia siempre ha tenido abastecimiento del medicamento. ¿Qué se nos presenta para la implementación de los medicamentos? Los medicamentos nosotros los entregamos a las secretarías de salud y ellos deben desconcentrarlos, bajarlos o ubicarlos a la red prestadora. Y allí viene un gran reto. ¿Cómo hacer para que podamos garantizar el medicamento donde se requiere con la menor cantidad de pérdida posible? Porque no en todas las instituciones de salud llegan personas afectadas por Chagas. Entonces vamos a tener unos stocks que se van a vencer. Y es un medicamento que no se consigue en cualquier farmacia. Entonces tenemos que ser muy eficientes. El siguiente punto es cómo hacer para que estos medicamentos realmente las personas tratadas tengan un adecuado seguimiento. Que podamos tener el seguimiento de los 60 días. Tercer punto, ¿cómo hacer para un tratamiento tan largo de 60 días para que las personas del área rural y rural dispersa puedan acceder a ellos? Y aquí va a generar un pequeño paréntesis. El análisis de desigualdades que realizamos en el ministerio este año, comparando el número de personas atendidas entre el año 2009-2014 versus 2015-2021, dice que se aumentó 250% el número de personas atendidas. Pasamos de 10.000 a aproximadamente 25.000. No está mal, sigue siendo insuficiente. Cambiamos la brecha de desigualdad que teníamos del régimen contributivo versus el subsidiado. Anteriormente atendíamos más personas del contributivo, que son las personas que tienen disponibilidad en forma de pago, que tienen recursos. Era lo que atendíamos, es decir, el que tiene dinero. Ahora tenemos más personas del subsidiado que del contributivo. Y eso está bien para un evento que es de población pobre y rural. Pero ¿en qué estamos mal? Estamos mal en que seguimos atendiendo más personas del área urbana que del área rural. O sea, ¿qué quiere decir? Estamos atendiendo más pobres, pero los que viven en el área urbana o que tuvieron que emigrar por su misma condición de salud hacia el área urbana. Porque esto existe también. Personas que tienen afectación por enfermedad de Chagas y como no pueden recibir tratamiento en el área rural, tienen que emigrar, vivir, estar con su familia, cambiar la vivienda de 200 metros cuadrados por un cuarto de 2 metros cuadrados en las ciudades. ¿Dónde tenemos dificultades también? Tenemos dificultades en el nivel de atención. Y seguimos, a pesar de que ha mejorado bastante, seguimos atendiendo más personas desde los servicios especializados que desde los médicos generales. Y la historia natural de la enfermedad nos dice que el 70% de los casos pueden ser atendidos por médicos generales, no necesitan un cardiólogo. Pero estamos atendiendo el 70% de los casos por cardiólogo. Y esto genera una cantidad de barreras para una persona en el área rural y sobre todo rural dispersa. Para que una persona en el área rural dispersa pueda llegar a atención primaria en el hospital de un municipio y de allí pueda ser derivada a servicio de cardiología, puede fácilmente gastar todo el dinero de su cosecha. Entonces esto nos exige a nosotros de cómo vamos a hacer para tener un esquema de tratamiento desde atención primaria en salud en las áreas rurales y rurales dispersas y vamos a tener que ser muy creativos. ¿Cómo hacemos para incluir teleseguimientos? ¿Cómo hacemos para descomplejizar la atención? ¿Cómo hacemos para hablar con el gremio de cardiólogos y internistas y que nos generen las capacidades y hagan las referencias correspondientes con los médicos generales? ¿Cómo hacemos
para que los gestores comunitarios nos puedan apoyar también en todo este proceso. Y allí tenemos grandes retos también para el tratamiento. Lo ideal es tener medicamentos más seguros, con esquemas más cortos, que generen menos reacciones adversas y por ende tengan mejor adherencia en el territorio. Y viene un asunto en implementación que es cultural. Los 2 medicamentos actuales tienen indicación para su implementación en restricción de dieta y de consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, con pueblos indígenas, que ellos desde su cultura consumen vino de palma, y debemos decirles durante 60 días no los consuman. Y esto genera fallas de adherencia, y grandes. Recientemente en la Sierra Nevada de Santa Marta diagnosticamos sobre la zona de Ibuya 103 personas. De esas 103 personas, con toda la conversación con los pueblos, logramos realizar una gestión para que 30 logramos garantizarle las condiciones nutricionales y de sostenimiento durante 60 días. Tengo un gran reto con los demás. Y solamente 5 accedieron a terminar el tratamiento, los demás lo abandonaron. Por esas condiciones que tenemos actualmente. Entonces tenemos grandes retos, pero para eso está la gestión del conocimiento. Para eso tenemos instituciones como The INDI que lo está trabajando. Para eso Colombia también tiene unos grupos de investigación muy robustos en enfermedad de Chagas que van a tener que seguirse vinculando un poco más en general esa serie de alternativas en términos de investigación operacional para mejorar el diagnóstico y el tratamiento para nuestra población. Y el Estado, desde el marco de su política, actualmente respondiendo a la Ley Estatal de Salud, que es claro que la salud es un derecho fundamental, que la estamos tratando de bajar o implementar a través de rutas integrales de atención en salud y ordenando los diferentes actores, tenemos que tomar esos desarrollos tecnológicos para poder trabajar. Y eso también viene acompañado de un gran plan de comunicaciones. Las verdades tenemos que decirlas completas, no a medias. Los medicamentos tienen limitaciones, tienen algunos efectos colaterales, pero la mayoría son leves. Y bien lo han mencionado, por indicación internacional a quienes podemos tratar, todos los menores de edad, todas las gestantes, todas las personas que están en fase aguda o que son síndromes febriles prolongados, personas con fiebre prolongada es un caso agudo, todas aquellas personas que están infectados pero que todavía no han desarrollado sintomatología de falla cardíaca o alteración cardíaca. Los podemos tratar, y eso ¿cuánto es? Es por lo menos el 30% de las personas. Pero en algún momento se nos vendió de que algún estudio manifestó de que el medicamento no funciona, pero es que el estudio se hizo con las personas que ya tenían falla cardíaca mayores de 55 años. No trabajó los menores y los que no tenían falla. Por eso es que la indicación internacional dice sí tratar. Entonces tenemos también las barreras comunicacionales que tenemos que vencer para poder trabajar en esto. Sí, justamente era eso lo que quería comentar y compartir con ustedes. El mensaje es el plan de comunicación. El plan de comunicación debe mejorar a todos niveles. Y una de las cosas que yo quisiera rescatar es también involucrar a los pacientes en este proceso de cómo mejorar, sensibilizar sobre el conocimiento de la enfermedad, sobre el rol que tienen las propias comunidades para hacer valer sus derechos en la atención, para poder implementar o exigir planos o programas de promoción y prevención. O sea, el rol y la sensibilización de la comunidad es clave también en mejorar el acceso. Hablamos mucho en un principio, y está muy bien, de cómo fortalecemos el sistema de atención para que pueda dar respuesta a las necesidades de las comunidades. Pero también no tenemos que olvidar la comunidad como un actor clave en este proceso. Y en eso está un poco, como comentaba Mauricio, el hecho de conocer el contexto, de conocer las culturas, de poder eliminar las barreras de desconocimiento y a veces mitos que también juegan en contra del acceso. Y creo que eso también es un rol que debe estar incluido, es un reto, un desafío que debe estar incluido en cualquier plan de intervención para mejorar el acceso al diagnóstico, al tratamiento y también, como no, a la atención integral de la enfermedad de Chagas, ¿no? Yo rescataba esto en la comunidad, pero también este plan de sensibilización y de conocimiento a todo nivel. Ya hablamos de la necesidad de fortalecer conocimientos en el sistema de salud, pero también al personal de salud que estamos formando.
en el pregrado, eso es necesario porque una de las deficiencias que estamos viendo, que los nuevos médicos, los nuevos enfermeros, los nuevos auxiliares no saben de Chagas y eso es un problema. Entonces también tenemos que ahí contar con un plan de comunicación adecuada a las necesidades de salud y prioridades de salud pública que tiene un país, ¿no? Es cierto que en la lucha contra las enfermedades olvidadas, como el mal de Chagas, persisten barreras muy importantes que hay que superar. Pero también es cierto que se trabaja para ello. De hecho, existen esfuerzos mancomunados entre la academia, los centros de investigación, las organizaciones como DNDi y las instituciones oficiales y de gobierno para mitigar los efectos que tienen este tipo de enfermedades. Cuando hablamos de enfermedad de Chagas, estamos hablando de una enfermedad que no se puede erradicar. Y no se puede erradicar porque la transmisión principal se está dando a nivel silvestre entre animales que están infectados y un animal se come otro animal. Y en ese orden de ideas, si nosotros quisiéramos erradicarla, necesitaríamos eliminar la fauna silvestre. Pero el asunto aquí es cuando el hombre entra en contacto con esta parte silvestre o elementos de los ecosistemas silvestres llegan, nos acercan a nuestros hogares. Y en ese orden de ideas, la enfermedad de Chagas tiene un gran reto, y es que tiene múltiples mecanismos de transmisión, como ya los mencionaron. Y para cada uno de estos mecanismos de transmisión, algunos con más historia que otros, se están realizando intervenciones. Y de una forma escalonada, Colombia lo está realizando. En ese orden de ideas, cuando hablamos nosotros de la transmisión vectorial o por los pitos, estamos hablando que podemos hacer prevención. Y que nuestra prevención de alguna forma nuestra sociedad la ha venido haciendo mejorando su vivienda por autogestión. Pero también nosotros tenemos algunas intervenciones químicas, por ejemplo, que se acompañan de acciones de detección temprana, especialmente en los niños. Y tenemos un plan de interrupción de la transmisión vectorial, un plan que es liderado en la región de las Américas por la Organización Panamericana de la Salud y que Colombia lo está desarrollando desde 2010, que ya ha beneficiado alrededor de 800.000 personas en el país, que ya hemos logrado certificación internacional de que estamos en interrupción de la transmisión vectorial en 66 municipios y le estamos apostando para presentar el otro año otros 50, y que esto lo que nos dice es que se está reduciendo el riesgo de transmisión vectorial, por lo tanto los nuevos casos se reducen y por lo tanto si queremos tratar personas, la probabilidad de que alguien se reinfecte es mínima. O sea que es muy sostenible aquello del tratamiento, que era un problema que teníamos en el pasado. ¿Dónde estamos trabajando? Bichada, Arauca, Casanare, Meta, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander. Y tenemos otros departamentos que tenemos que llegar en el marco de estos 10 años que nos quedan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Salud Pública. Pero así como estamos trabajando con acciones de prevención primaria orientadas al vector, también reconocemos que la mayor letalidad, es decir, muertes agudas, se están generando por la transmisión oral, por el consumo de alimentos contaminados o por el consumo de los animales silvestres, sin cocción. Lo único que elimina el parásito son temperaturas superiores a los 45 grados centígrados. Y para ello, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Mejorar las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Algo complicado, porque es el ciclo silvestre acercándose a las personas. Es que cuando escasea el alimento, cuando deforestamos el bosque, pues estos animales tienen que acercarse al ser humano. Y si otros se nos acercan estos animales al ser humano, pues nos pueden contaminar nuestros alimentos. Pero si otros también nos comemos al animal silvestre que está infectado, pues estamos comiéndonos el parásito. Y podemos desarrollar enfermedad de Chagas y de una forma muy letal. Que tenemos la transmisión transfusional por transfusiones sanguíneas. Pero Colombia desde el año 2003-2004 logró que el 100% de unidades de sangre sean tamizadas. Por lo tanto, si alguien dona sangre y está infectado, esa unidad de sangre es incinerada. Esto nos redujo bastante el riesgo de transmisión. Pero obviamente habrán personas que recibieron sangre antes del 2003 que se infectaron. Pero también tenemos lo que tenemos que hacer con trasplante de órganos. Personas que son donadoras de órganos si están infectadas o receptores que se podrían infectar si reciben órganos de una persona que está infectada. Y comienza a emergernos la transmisión congénita de madre a hijo. Esa mujer que durante su infancia, su adolescencia, su juventud o su adultez, por cualquiera de los mecanismos de transmisión se infectó y que le puede transmitir durante la gestación el parásito a su bebé. E inclusive, si ese bebé es una mujer, luego a los nietos. Y frente a esto estamos trabajando. La ruta materno-perinatal exige que en Colombia, y ese es el llamado,
toda mujer gestante que vive en los municipios de riesgo, que procede de los municipios de riesgo, debe exigir que se le haga la prueba para enfermedad de Chagas. Ya está reglamentado. Estamos aumentando la cobertura, pero aún sigue siendo, para algo que lleva 3 años de implementación, sigue siendo muy baja. Entonces, frente a eso, debemos trabajar. Entonces, desarrollamos acciones de prevención frente al factor de riesgo, frente a los infectados. Y la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, y frente a los que estaban infectados hace mucho tiempo, que ya manifestaron signos y síntomas, que son el reflejo de lo que no actuamos hace 30 años, están allí. Y a ellos tenemos que generar estos planes de atención integral, que son los que han venido mencionando en este momento. Es posible que muchos de sus abuelos hubiesen fallecido por un problema de corazón y hubiese sido Chagas. No lo sabían. Entonces aquí también nos exige cómo mejorar esa percepción de riesgo desde los diferentes actores de la sociedad. Y creo que lo podemos conseguir. Entonces el llamado es de que es complejo su abordaje, no es erradicable, tiene múltiples mecanismos de transmisión, tiene diferentes escenarios de transmisión en Colombia, la magnitud del problema que ya la estamos conociendo, tenemos mejor información, pues no es decir que algo complicado, pero tenemos marco político que nos puede ayudar desde una parte legal, grupos de investigación que tienen una buena experiencia en Colombia, cooperantes como The NDI o la Organización Panamericana de la Salud que nos han estado ayudando, la misma coalición Chagas que nos ha estado ayudando en todo esto, tecnologías que a pesar de que algunas son muy antiguas todavía nos funcionan bien en el país y que tenemos que optimizar. Entonces, en una buena parte del problema podemos brindar una esperanza. Para mí es muy claro que los medicamentos son piezas llave, en verdad, en este complejo panorama que es el abordaje de la enfermedad de Chagas. Y como te hablabas antes, los medicamentos que están ahí tienen utilidad y deben ser utilizados sin duda, pero si la comunidad médica, científica, de verdad quiere cambiar la situación, necesitamos de nuevas herramientas, mejores herramientas que estén conectadas con otras iniciativas como el diagnóstico, como la salud pública y todo eso. Y cuando hablamos de las herramientas medicamentosas, ahí creo que un par de iniciativas que también nos dan esperanza y que siguen básicamente dos tipos de estrategias, ¿vale? Porque cuando hablamos de desarrollo de investigación y desarrollo de medicamentos, sea para un medicamento para la enfermedad de Chagas o leishmaniasis o el cáncer o otro, este desarrollo sigue las mismas etapas, ¿vale? Entonces es sobre todo una cuestión de prioridad y coordinación. El COVID nos mostró muy claramente, si hay prioridad y si hay necesidad y si hay organización, inversión, es posible desarrollar medicamentos para enfermedades muy, muy, muy complejas. Entonces, para los casos de la enfermedad de Chagas son dos tipos de iniciativas que están ahí. Creo que hay una buena chance de lograr nuevas herramientas. La primera es el mejoramiento del benzenidazol y nifurtimox. Sabemos que el problema está en parte en la toxicidad y la duración del tratamiento. Entonces son muy largos y hay el problema de la toxicidad que está asociado al mecanismo de acción. Entonces hay un par de iniciativas, de NDI está involucrada en algunas y hay otros aliados en la región, en Brasil, en Bolivia, Argentina, Colombia, conduciendo estudios clínicos, entonces ya con pacientes, intentando evaluar si un régimen más corto y quizá con dosis un poco más bajas sea tan eficaz y más seguro que el tratamiento que está en las guías de tratamiento. Entonces es una forma de quizá mejorar. Si el tratamiento es más corto y no tiene tanto problema, quizás la adherencia al tratamiento sea mayor. También está muy claro que para generar un resultado muy positivo necesitamos tratar temprano y, si posible, eliminar todos los parásitos del cuerpo. Y no es fácil hacer eso. En verdad, para eso necesitamos de compuestos modernos que tengan propiedades farmacológicas, pero también que lleguen a todos los sitios del cuerpo y que eliminen los parásitos de una forma muy, muy drástica. Entonces, para eso necesitamos empezar a las etapas más tempranas de la investigación y para eso necesitamos
un par de tipos de profesionales, entonces químicos, biólogos, personas involucradas en la parte de absorción de medicamentos, todo eso. Entonces necesitamos de redes de investigación y también a un par de institutos en el alrededor del mundo que están involucrados en esto. DNDi tiene redes de investigación acá en América Latina que buscan encontrar y optimizar estos nuevos compuestos para le dar las propiedades necesarias para que sean tratamientos orales muy eficaces, muy seguros y que puedan entonces avanzar a las etapas regulatorias y clínicas de desarrollo. Claro que eso no es un reto fácil, eso nos toca un par de años, pero hay mucha esperanza que algunos de estos candidatos más tempranos lleguen y que fiquen disponibles a los pacientes en los próximos años. Entonces, esta combinación de estrategias, mejoramiento, que es un poco más corto, menos riesgo, y nuevas entidades químicas que nosotros hacemos como nuevos tratamientos que empezamos desde las etapas tempranas, que nos toca ahí quizá 5 o 10 años más. Entonces que se tornen en verdad nuevas herramientas que combinadas con una atención global, completa, diagnóstico, salud, todo eso, puedan cambiar ahí la situación de la enfermedad y de los pacientes. Yo quería dejar principalmente un mensaje claro de que el Chagas es una enfermedad infecciosa, producida por un parásito. Existen herramientas diagnósticas y terapéuticas para poder diagnosticar y tratar esa enfermedad, o sea que esta enfermedad es tratable, pero los beneficios los encontramos principalmente cuando hay una detección temprana y un tratamiento temprano. Y ahí quiero dejar claro el rol de los sistemas de salud para que puedan encontrar este tipo de poblaciones. Y en eso es donde entra DNDi también en Colombia, principalmente para apoyar y reforzar las capacidades que tiene el sistema de salud colombiano en este proceso de mejorar en la detección, mejorar el tamizaje, mejorar la confirmación diagnóstica y tener una mejor oportunidad del tratamiento. Y es lo que estamos trabajando con el programa de Chagas principalmente en 5 departamentos endémicos desde el año 2015 y, como relataba Mauricio, con resultados muy exitosos. ¿Esto qué quiere decir? Que la implementación de una ruta de atención centrada en las personas y cerca de las personas pueden resolver o controlar y pueden mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento. Este episodio fue producido por Shots de Ciencia con el patrocinio de la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas o DNDi. Recuerden compartir este y los demás episodios de nuestro podcast. No olviden seguirnos en redes sociales y, si les interesa, apoyarnos en Patreon. Mi nombre es Efraín Rincón y nos vemos en la próxima.